Muy bien, pues vamos nosotros a continuar considerando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y esta mañana vamos a empezar el capítulo 4 y dice en el versículo 1: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo deja muy en claro aquí qué es lo que él pretende de los corintios. Es decir, cómo considera él o cómo quiere él que los corintios lo consideren a él. Él no pide que lo consideren como alguien especial o como alguien que sea mejor que los demás o superior a los demás, sino él dice que desea que los corintios lo tengan a él simplemente como un servidor de Jesucristo, nada más, como un siervo de Jesucristo. Pero agrega otro título sobre sí mismo, sobre su trabajo, sobre su ministerio, y dice que, y no nada más sobre él, sino sobre aquellos que han acompañado su ministerio, que lo han acompañado, porque habla en plural y dice que los hombres nos tengan por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahorita en las lecturas que se han hecho, creo que cuando estaba leyendo Ramón, se leyó y se habló acerca del misterio de Cristo y el misterio del Evangelio. Y aquí dice que los creyentes somos administradores, porque finalmente lo que Pablo hace, lo podemos hacer y lo debemos hacer nosotros. Lo que él hace es predicar el Evangelio. Y el Señor Jesucristo nos envió a todos a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué es lo que predicamos? Pues el misterio del Evangelio. ¿Y a quién presentamos? Pues al misterio de Jesucristo. El hecho de que se le llame misterio no es que sea algo extraño o algo escondido, es que está haciéndose referencia a algo que no se conocía antes, pero que hoy ha sido revelado. Por eso se le llama misterio. Misterio y sigue siendo finalmente un misterio para todos aquellos que no creen. Todo el que no cree no entiende quién es Jesucristo y qué quiere Jesucristo y cuál es el propósito del Evangelio. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores. Ya introdujo el concepto de que él es un administrador. Los creyentes somos administradores. ¿Y qué se requiere de un administrador? Se requiere básicamente que sea hallado fiel. Nosotros a lo mejor no le damos tanta importancia a la fidelidad y le damos más importancia al conocimiento, o le damos más importancia a la condición de la persona, la sabiduría que la persona tenga. Pero todas estas cosas, finalmente, si la persona no es fiel, pierden su valor. Y en cualquier trabajo, ustedes pueden contratar a una persona que sea la persona más adecuada para lo que ustedes necesitan, pero siempre en todas las cosas que se hacen se requiere ese concepto, fidelidad, algo que normalmente olvidamos. Los creyentes somos servidores de Cristo y somos también administradores de los misterios de Dios que ya han sido revelados, y bajo esta responsabilidad de un administrador se requiere que, decimos antes que cualquier otra cosa, sea fiel. ¿Por qué? Porque un administrador, que también se le puede llamar mayordomo, un mayordomo es un administrador, maneja bienes, maneja cosas que no le pertenecen. El administrador no es dueño de lo que administra, es un administrador de cosas que pertenecen a otro y solo han sido dejados a su cuidado para que él los administre. Los misterios de Dios que estuvieron ocultos, pero que ya han sido revelados y que los creyentes administramos, están en la palabra de Dios, es la palabra de Dios.
Y esa fidelidad que debemos tener como administradores de la palabra de Dios se manifiesta, por ejemplo, en no permitir que la palabra de Dios sea adulterada por nadie. Ya ven que en el libro de Apocalipsis dice muy claramente que no se debe agregar absolutamente nada a lo que está escrito, ni tampoco quitar de lo que está escrito. Y hoy, desgraciadamente, pues encontramos que hay versiones de la Biblia en las que los que tradujeron la Biblia consideraron que ciertas cosas no tenían para qué estar ahí, que sería bueno quitarlas. Y entonces también agregan sus propios pensamientos. Eso es adulterar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro consideró la palabra de Dios, la comparó con la leche. Con la leche que tomamos, que nos alimenta físicamente, la palabra de Dios es como una leche espiritual para aquellos que recién reciben a Cristo. ¿Por qué? Porque van a recibir cosas sencillas de la palabra de Dios que Él puede digerir, que puede entender y que puede aplicar. No le puedes pedir a un recién nacido espiritualmente que haga cosas que haría un creyente que ha adquirido madurez. Entonces la fidelidad se manifiesta en que no permitamos que la palabra de Dios sea adulterada. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, ya entonces había quien adulteraba la palabra de Dios. La fidelidad también se manifiesta en el hecho de darla a conocer. El solo hecho de darla a conocer. Porque la palabra de Dios no debe de ser mantenida escondida para nosotros. O sea, si tú conoces de la palabra de Dios y vas creciendo porque alguien te enseña y tú lees y escuchas la palabra de Dios, no lo dejes para ti. No lo dejes como algo que es tuyo solamente. Tienes que compartirlo con los demás. Y si no lo compartes, entonces no estás siendo fiel. Porque como administrador se nos dio ese trabajo de compartir la palabra de Dios a los demás. Si no lo hacemos, somos como aquel siervo que recibió un talento. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Que recibió un talento, pero tuvo miedo de poner a trabajar ese talento, que es una cantidad de dinero, vamos a decir, tiene un valor. Entonces tuvo temor de ponerlo a trabajar y perderlo. Y entonces dijo, no, pues mejor para qué me meto en problemas, mejor lo guardo, lo escondo, cavó en la tierra y lo guardó. Y así, ahí no le pasa nada. Y entonces cuando llegó el dueño del talento que se lo había dejado a él, entonces lo sacó y se lo entregó. Y este hombre le llamó malo y negligente siervo. Porque mínimo, dijo, podías haber tomado el talento y lo hubieras puesto en el banco. Y entonces cuando yo regreso, pues recibo cuando menos los intereses. Entonces, si nosotros no compartimos la palabra de Dios, somos malos administradores de ese bien que se nos ha entregado a nosotros. Fíjense, nosotros disfrutamos de tener la palabra de Dios y tal vez no hemos valorado el hecho de lo que el pueblo de Israel hizo, porque a ellos se les confió la palabra de Dios. La palabra de Dios se le dio al pueblo de Israel y ellos se encargaron de mantenerla. El otro día por eso hablábamos acerca de las normas que tenía que seguir un escriba para hacer una copia de un pergamino que ya se había destruido por el uso. Tenían que ir copiando letra por letra. Ese cuidado que tuvo este pueblo nos hizo llegar a nosotros la palabra de Dios fidedigna. O sea, son tantos cientos de años que han pasado que es un milagro el que la palabra de Dios haya llegado y que los errores que se puedan encontrar en ella de a lo mejor un número que no coincide con otro, cosas de ese tipo, no tienen ningún valor porque el mensaje central de la palabra de Dios no tiene ningún menoscabo a través de los años.
Entonces, el trabajo de administrar la palabra de Dios, para ese trabajo, Dios nos ha dejado recursos que también debemos administrar con fidelidad. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo no es nuestro. El tiempo significa la vida de una persona. Cuando una persona te da tiempo a ti, te dedica tiempo, te está dando parte de su vida. Está dejando de hacer otras cosas que a lo mejor serían de beneficio para él por beneficiarte a ti. Entonces, ¿cómo administramos nuestro tiempo? ¿Lo usamos todo para nosotros? ¿Lo usamos para nuestra satisfacción personal, para lograr todos nuestros satisfactores? ¿Lo usamos para compartir con los demás? ¿Lo usamos para cosas que no dejan absolutamente nada, que son totalmente vanas, como decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad? Sí, tenemos que aprender a valorar las cosas que permanecen. Dice la Escritura que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque las cosas de la tierra pasan. Las cosas de arriba, las cosas de Dios, son las que permanecen. Y son a las que la gente en general no les quiere dar tiempo. ¿Sí? Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando vemos en las plataformas digitales como el YouTube, como cosas tontas completamente, ¿sí?, reciben miles y miles de vistas. O sea, personas que ven eso, a veces son chismes, a veces son mentiras, a veces son cosas vulgares, y sin embargo, la gente dedica tiempo a eso. Es un mal uso del tiempo, están perdiendo su vida en cosas que no dejan absolutamente nada. Si el predicador menciona algo que valoramos tanto como es el trabajo, que el trabajo que se hace bajo el cielo no deja nada finalmente. Todo lo que logras con el trabajo, el día que te mueres, aquí se queda. Y no sirve para nada. Entonces tenemos que empezar a priorizar las cosas que hacemos con el tiempo. Dios nos ha dado entonces recursos para llevar a cabo nuestro trabajo de administración. Uno de ellos es el tiempo. Otro son los talentos o habilidades. Los talentos o habilidades Dios te los dio como creador. Desde que tú naces, tú ya tienes ciertos talentos o habilidades. Puedes echarlos a perder, como aquel que tiene muy buena voz, pero por fumar o por tomar alcohol, echa a perder su voz. Bueno, está echando a perder un recurso, una habilidad que recibió desde que nació. Pero hay otros recursos que son dones espirituales. Esos dones espirituales los recibimos de parte de Dios cuando entregamos nuestro corazón a Cristo. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos capacita con dones especiales para el servicio de la iglesia, para edificar a otros. Entonces, fíjense los recursos que tenemos: tiempo, talentos, habilidades, dones espirituales, bienes materiales, las cosas que tenemos, el dinero poco, mucho que tenemos en la cartera o que tenemos en el banco o que está representado con una propiedad, con una casa o con un carro. Los bienes materiales que tenemos, Dios nos los ha dado. No son el resultado, porque luego decimos, no, yo todo lo que yo tengo, yo me lo he ganado. Sí, has usado la fuerza que Dios te dio, que Dios le dio a tu cuerpo. Has usado la inteligencia que Dios te dio. Has usado el tiempo que Dios te dio. Entonces, lo que tenemos no es nuestro. Nos ha sido dado para nuestro vivir, pero también para administrarlo, para llevar a cabo la obra de Dios. Es decir, el ministrar a otros la palabra de Dios. El ser buenos o malos administradores, Jesús lo ilustró con una parábola que se conoce, la parábola del mayordomo infiel. Se requiere, dijo Pablo, de los administradores que sean hallados fieles. Y este mayordomo, este administrador al cual Jesús se refirió, era infiel.
¿En qué consistía su infidelidad? En que estaba malgastando los bienes de su patrón. Dice Lucas 16:1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Cuidado, ¿eh? Nosotros somos disipadores de los bienes de Dios. Podemos ser disipadores de lo que Dios nos ha dado. ¿En qué consiste la acción de disipar? En que en lugar de crecer, lo esparcimos, lo desperdiciamos, lo echamos a la basura. Entonces, dice la parábola que Jesús cuenta, le llamó el hombre rico al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Llegaron los chismes, los rumores, llegaron al hombre rico y le dijeron, oye, tu trabajador, mira lo que anda haciendo. Entonces él fue a pedirle cuentas al mayordomo. ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Y luego lo que sigue, obviamente hay un paréntesis ahí, porque si eso es cierto, ya no podrás más ser mayordomo. O sea, da cuenta, quiere decir que si las cuentas salen bien y todo, pues entonces los rumores y los chismes que llegaron eran mentiras. Entonces no hay problema. Pero resulta que si son verdad, ya no podrás ser mayordomo. Esta parábola se aplica perfectamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue depositario de la palabra de Dios y tenía que administrarla y darla a conocer a otras naciones. Ellos deberían haber predicado el nombre de Dios a las demás naciones y vivir como una nación santa, como una nación diferente, que fuera un ejemplo para los demás. Pero ellos fallaron en eso. Y entonces, ¿qué pasó? Dice Pablo, ustedes lo están viendo en el libro de los Romanos, que dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los que no son judíos, por causa de vosotros. O sea que era lo contrario de lo que Dios les había dicho. Ellos deberían de haber compartido el nombre de Dios y la vida que Dios desea por medio de su ejemplo, mostrarla, pero en lugar de eso, en lugar de que las naciones amaran a ese Dios y lo adoraran, pues lo blasfemaban. ¿Por qué? Porque el testimonio de ellos era negativo. Porque hablaban una cosa y hacían otra. ¿Tú que dices que no se ha de robar, robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? O sea, entonces, ¿cómo te van a creer aquellos a quienes les hables de que Dios produce una vida santa en una persona? Por eso, por ejemplo, el testimonio que oímos hoy de Cassandra, pues me llama la atención básicamente en esa parte donde hubo el ofrecimiento de yo te firmo como si hicieras lo que no hiciste. Qué buena decisión tomó ella. O sea, mentir para beneficiarnos en esa manera es deshonrar a Dios. ¿Cómo le podría decir después a esa persona hablarle del Señor y de que Dios quiere una vida santa y que Dios odia el pecado? Pero si tú lo haces. Entonces, somos administradores, como Israel lo fue, pero él perdió esa oportunidad y le fue dada ahora a la iglesia. Los creyentes que formamos la iglesia tenemos el trabajo de administrar la palabra de Dios, que era lo que antes debía haber hecho Israel y no lo hizo, perdió eso. Por eso, también en Romanos ustedes van a ver que Israel es el buen olivo del que fue desgajado y nosotros somos ramas silvestres que fuimos injertadas en el olivo. ¿Sí? Esto es de lo que cuando hablamos de los recursos y de las cosas materiales, por ejemplo, Pedro dice, 1 Pedro 4, 9 y 10, hospedaos los unos a los otros. ¿Cómo? No, mi casa es para mí, ¿cómo que voy a andar hospedando yo a los demás? Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, cada uno según los recursos que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas, por eso ya mencionamos, la gracia de Dios se manifiesta dándonos cosas materiales, se manifiesta dándonos habilidades, dones espirituales, etc.
Sin embargo, es importante subrayar que el Señor es el único que va a juzgar la fidelidad de nuestro servicio para Él. Si somos malos o buenos administradores no depende de lo que opine una persona. Eso Dios lo va a juzgar. Dice el apóstol Pablo aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Claro que cuando estamos escuchando al apóstol Pablo tenemos que entender lo que él dice en función del contexto de lo que se está hablando. Cuando él dice, por ejemplo, que él tiene muy poco el ser juzgado por los demás, no está diciendo que a él le importa poco tener un mal testimonio. Si alguien se acerca y te dice tú eres un mentiroso y te lo puede probar, pues eso debe preocuparnos. Y si alguien te acusa ante las autoridades de haberle robado algo y el tribunal dice que tienes razón y que tú eres un ladrón, pues eso está mal. Y Pablo no es que él diga, no, a mí no me interesa si me robo algo y me acusan de ladrón y los tribunales, no se está refiriendo a eso, está hablando de su servicio. Si alguien califica como malo mi servicio que yo le hago al Señor, pues yo respeto lo que diga la persona, es su opinión. Si hubiera un tribunal, bueno, como lo sabía que los llamaban a que ya no predicaran el nombre de Cristo, pues él no lo va a hacer. No le interesa ese tipo de juicios. ¿Por qué? Porque el juicio sobre nuestro ministerio, como mayordomos, viene de parte de Dios. El Señor nos muestra entonces que es importante tener una buena conciencia. O sea, ¿qué piensan los demás de mí en cuanto a mi servicio? Pues yo respeto lo que piensan. Si dicen que es bueno, pues gracias a Dios. Si dicen que es malo, entonces yo me analizo a mí mismo y digo, a ver, ¿es malo mi servicio? ¿En qué sentido? ¿Dónde está lo malo? No encuentro nada malo, o sea, no tengo una mala conciencia. Cuando hacemos algo malo, nuestra conciencia nos acusa. Si no hay nada malo, nuestra conciencia no nos acusa, entonces no tenemos mala conciencia. Pero pudiera ser que no tenemos mala conciencia porque nuestra conciencia está calibrada mal. Las conciencias se calibran así como el aire acondicionado, de acuerdo a cómo se siente uno. Se siente agradable cierta temperatura, pues la pone. No le parece que está bien, pues le sube, le baja, etcétera. Así es la conciencia. La conciencia se regula y está regulada muchas veces por la manera en que fuimos enseñados en nuestras casas. Entonces, cosas que en la casa pues no eran malas. Por ejemplo, recuerdo una vez, digo, no, es por ponerles un ejemplo para ilustrar. Recuerdo una vez que visité y llegué a Monterrey, que es mi ciudad natal, y llegué a la casa de una hermana mía, me quedé ahí, y pues yo colgué mi ropa, ¿verdad? Ahí en un mueble que había. Y entonces al día siguiente, pues no encuentro una camisa que yo había puesto ahí, y luego de pronto veo a alguien con mi camisa. Y dije, Chihuahua, pues ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, tío, pues es que ese mueble es el mueble de todos. Ahí el primero que llegue, lo que coge, o sea, no había una cosa de que esto es mío y lo respetas. No. Bueno, pues entonces ellos, su conciencia no los acusaba de estar haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque así estaban acostumbrados. Está bien. Y yo dije, bueno, pues no hay problema, pues por una camisa no va a pasar nada. Pero entonces entendí, no es que estaban diciendo, ay, qué bonita camisa, me la voy a robar. No, simplemente, yo me la pongo y se acabó. ¿La conciencia te acusa? No me acusa mi conciencia. Claro, está calibrada para hacer eso como algo normal. Por eso Pablo dice, aunque mi conciencia no me acusa, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. Porque cuando estemos con el Señor, pero es que yo tenía buena conciencia. Sí, tenías buena conciencia. ¿Sí? Porque pues no leías la palabra de Dios. No conocías los principios de mi palabra.
entonces aplicabas lo que te habían enseñado cuando eras incrédulo. Pues por eso no tenías mala conciencia. Entonces, si no vamos a ser juzgados por tribunal humano, ni por ninguna persona, ni aún por nuestra propia conciencia, sino que el juicio que vale es el de Dios, que Él va a hacer de nuestro trabajo. Entonces no juzgues, dice Pablo en el versículo 5, no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. 1 Corintios 2:13 leímos que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Entonces el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Su alabanza de Dios, si lo que presente delante de Dios cumple las condiciones. Es decir, si cuando se le aplique el fuego, lo vimos la vez pasada, no se quema. Si no se quema, recibirás alabanza. Si se quema, tendrás vergüenza. Por eso el juicio que el Señor haga de nuestro servicio será justo, porque Él no juzgará conforme a las apariencias, por lo que se ve, sino por lo que está oculto para todos. Y a veces para nosotros mismos, porque eso es el problema más grande, que tenemos una naturaleza pecaminosa y que a veces nosotros mismos no vemos lo que estamos haciendo que no es correcto. Entonces, ¿qué intención hay en el corazón? Este es el motivo por el que hacemos las cosas. ¿Para qué lo hacemos? ¿Hablas de Cristo para cumplir una obligación? Es que si me preguntan, entonces, oye, ¿estás testificando? Entonces yo quiero decir, sí, estoy testificando. Oye, ¿estás repartiendo folletos? Sí, estoy repartiendo folletos. ¿Estás leyendo tu Biblia? Voy a leerla porque quiero poder decir, sí la estoy leyendo, pero no la leo porque yo deseo leerla, porque deseo saber lo que Dios quiere para mí. Entonces la intención está mal. Entonces lo que hacemos pierde su valor según la intención que tengamos, o adquiere valor según la intención que tengamos. Cristo en su tribunal, para los cristianos, estamos hablando, juzgará conforme a las intenciones del corazón, no por las apariencias. ¿Sí? En lo que sigue, después de tratar este asunto, el apóstol Pablo regresa al punto de las divisiones, que era un problema que había en la iglesia de Corinto, y muestra que la causa de las divisiones es el orgullo. En Corinto ya vimos que unos decían yo soy de Pablo, o sea, ya habían hecho equipos, habían hecho grupos antagónicos unos con otros. Yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos. No, es que Pablo no me gusta cómo predica. No, Apolos, qué bárbaro. Apolos sí, para que veas. ¿Y Cefas? ¿Y qué me dices de Pedro? No, hombre, yo le voy a Pedro porque Pedro anduvo con el Señor Jesús. Sí, pero Pedro lo negó, acuérdate. Entonces todos tenían sus argumentos para decir yo le voy a este, yo le voy al otro, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y otros más espirituales, pero según ellos, porque tenían la misma actitud sectaria, decían, y nosotros somos de Cristo. ¿Sí? Pero Pablo solo se menciona a sí mismo y Apolos, fíjense, no menciona a Cefas, ni menciona, sin duda había otros también que predicaban o servían en la iglesia de Corinto y que tenían sus seguidores también. Pero él nada más se menciona así a Apolos. ¿Por qué? A sí mismo y a Apolos, porque no quiere que crean que lo que está aplicando lo aplica a los demás, pero no se lo aplica a sí mismo. Entonces lo que enseña se lo aplica a sí mismo y eso nos muestra su sinceridad, su honestidad en lo que él está diciendo. Por eso les dice en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos. Ese es el ejemplo que les puse. No estoy hablando de los demás. Cada cosa que yo hago y digo, lo hago pensando siempre en ser un ejemplo para el bien de los creyentes. Dice, lo puse como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, o sea, para producir en ustedes un efecto positivo.
que ustedes aprendan a vivir como Dios quiere, para que en nosotros también, por nuestro tipo de vida, por nuestra forma de vivir, ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Cada actitud, cada pensamiento, cada palabra, cada conducta en la vida de Pablo la pasaba por el escrutinio de la palabra de Dios, con el propósito de que ellos aprendan por su ejemplo y de él estar seguro de que él no está adulterando nada de lo que Dios le ha revelado. Y eso es no pensar más allá de lo que está escrito. Por eso, cuando algo que nosotros queremos decir, porque estamos leyendo la Biblia, y entonces se nos ocurre que eso significa algo en particular, tenemos que ser más cuidadosos y decir, a ver, esto que estoy pensando yo que dice aquí, ¿lo respalda la Escritura? ¿Lo respalda toda la revelación? ¿O es algo que se me está ocurriendo a mí? No, pues no sé, porque no conozco lo que diga la Biblia. Entonces tienes que conocer primero la palabra de Dios bien, antes de atreverte a decir que en cierto lugar dice tal cosa que a ti te parece. Porque muchas veces nos equivocamos, porque no tomamos en cuenta, por ejemplo, el contexto. Entonces está diciendo una cosa y la interpretamos de una manera diferente. Y eso pasa en las conversaciones normales, ¿no? Oye, entonces quieres decir que fulanito, no, yo no estoy hablando de eso, ¿verdad? Yo estoy hablando de otra cosa. Bueno, es que yo entendí que estabas diciendo que, no. Hay que saber de qué estamos hablando. Hay que saber de qué está hablando la palabra de Dios. Y luego, si lo que tú piensas no está respaldado por la Escritura, deséchalo. Porque si lo mantienes, vas a estar diciendo cosas que no están escritas. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber malos resultados. Dice, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Ellos estaban actuando en esa actitud de tener a Pablo como superior a Apolos, o Apolos superior a Pablo y viceversa. Esa actitud, ¿sí?, que ellos estaban teniendo era el resultado de que ellos estaban actuando conforme a sus propios pensamientos. Estaban enalteciendo a unos sobre otros. Y esto no es actuar conforme a la palabra de Dios. Esto es ir más allá de lo que está escrito. Y lo que está escrito es que toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesucristo, no para nadie. Entonces, cuando tú le das la honra que le pertenece a Cristo, se la das a una persona, estás actuando más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que norma nuestro pensamiento, o debe normar nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones. Si un creyente actúa fuera de lo que enseña la palabra de Dios, no solo él se ha extraviado, sino que por su mal ejemplo otros también se extravían. Ahora, Pablo prueba lo que está diciendo, porque distinguir a un creyente sobre otros, dándole la gloria, es incorrecto. Dice el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta pregunta, porque ¿quién te distingue? Habla de una persona por la palabra quién que está utilizando, quiere decir que se refiere a una persona. ¿Qué persona te está distinguiendo entre los demás? ¿Estás siendo objeto de una distinción especial sobre tus hermanos? ¿Cuál es el origen de tu distinción? ¿Es una persona? Porque dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? O sea, y en ese momento ya se pone la atención en las cosas que la persona posee. ¿Qué tienes? ¿Tienes cosas que te distinguen? ¿Cuál es el origen de tu distinción? ¿Alguna persona que te admira? ¿Y por qué te admira? ¿Por las habilidades que posees? Si es por tus habilidades, recuerda que no son habilidades ganadas por ti mismo. Recuerda que son habilidades que estaban ahí desde que naciste. Si es por tus dones espirituales, recuerda que no los tenías antes de ser salvado por Cristo y ser dotado por el Espíritu Santo con esos dones para servir tanto a los incrédulos como a los creyentes.
Así que no tienes nada que valga la pena que no hayas recibido. Y entonces, si lo reconoces, si reconoces, pues en realidad esta habilidad pues, la recibí de nacimiento. Yo no me la gané. Oye, esta forma que tengo de hablar, esta facilidad de palabra, este don de la palabra, pues yo no lo tenía, pero yo lo recibí por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué puedo enorgullecerme? Si no tienes nada, si tienes algo que vale la pena y lo recibiste, entonces te darás cuenta que no tienes ninguna razón para enorgullecerte. ¿Tú estás orgulloso? ¿Te sientes orgulloso de qué? Cosas que tú hayas logrado por ti mismo, va a estar difícil que encuentres alguna. Por ti mismo. Y me refiero a todo, ¿eh? Va a ser muy difícil que tú lo hayas logrado por ti mismo sin usar los recursos de Dios. Por lo tanto, la gloria es para Dios. Porque dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, la admiración y la distinción que recibe un creyente sobre los demás satisface su ego y se enorgullece, lo hace sentirse realizado. Y fíjense cómo Pablo habla de esos que se sentían realizados. ¿Ya están saciados? ¿Ya están ricos? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Esta es una de esas partes de la escritura que cuando la dice, a ver, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Pues está hablando de hombres que están recibiendo una distinción unos sobre otros en la iglesia de Corinto, y esto está causando divisiones, pero claro, vamos a contar los admiradores que tenemos, ¿no? Entonces, si yo tengo más admiradores que tú, pues entonces yo me siento superior a ti, o sea, me enorgullezco y me siento realizado. Qué bien me está yendo. Fíjate cómo los creyentes me prefieren a mí, ¿sí? Entonces, ¿estás saciados? ¿Están ricos? Comparar a unos creyentes con otros y hacerles objeto de distinción es hacer que se sientan satisfechos, que se sientan saciados. Ya estáis saciados. Que se sientan triunfadores, ya estáis ricos. Es como si les colocaran una corona que les hace sentirse reyes. Sin nosotros reináis. Pero eso es falso. No tienen ninguna corona, ni son reyes. Ojalá fuese real, ojalá reinases, porque entonces nosotros reinaríamos juntamente con ustedes. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Sí, los creyentes vamos a reinar, pero no es este el momento. No ha llegado el momento. Por eso dice Pablo, si fuera el momento, seríamos también nosotros reyes juntamente con ustedes, porque todos los creyentes, dice Apocalipsis 5:10, Él nos ha hecho para nuestro Dios, Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero eso no pasa ahorita. Entonces todo aquel que se sienta realizado, satisfecho, porque la gente lo admira, porque dicen tú eres mejor que este otro, pues no está reinando, cree que está reinando, pero ese no es el momento de reinar. Cada cosa en su tiempo. Hoy ejercemos el sacerdocio, porque somos sacerdotes y reyes. Hoy ejercemos el sacerdocio en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios en el tabernáculo para pedir perdón por sus pecados y los pecados del pueblo, así nosotros hoy, como sacerdotes, ofrecemos sacrificios, pero ya no son sacrificios de animales, son sacrificios espirituales. Cuando tú das tu ofrenda al Señor,
Estás ofreciendo un sacrificio como sacerdote, es un sacrificio espiritual. Cuando tú oras, cuando oras una oración intercesoria, es decir, que oras por otros, estás ofreciendo un sacrificio sacerdotal, estás actuando como un sacerdote. Cuando tú oras por ti mismo, cada vez que tú oras, cada vez que predicas la palabra, es como si estuvieras alimentando a la persona. Entonces, hoy sí estamos ya actuando como sacerdotes, pero como reyes, no. En el futuro reinaremos juntamente con Cristo, pero Cristo no reina hoy. Él aún hoy es rechazado y perseguido, pero en el futuro Él establecerá su reino espiritual, el reino milenial, y nosotros reinaremos con Él. Colocarnos una corona antes que Él es una gran falta de lealtad y de respeto. Colocarnos una corona, o sea, fíjense, Cristo no ha sido coronado rey, Él no ha inaugurado su reino milenial. Cuando Él lo inaugure, será como una coronación, y nosotros seremos coronados juntamente con Él, porque reinaremos juntamente con Él. Estaba leyendo que cuando hay una coronación en Inglaterra, por ejemplo, en los países donde todavía hay una monarquía, cuando hay una coronación, a veces hay reyes de otros países que están acompañando en la ceremonia. Y se considera que nadie puede ponerse su corona mientras no sea coronado aquella persona. Ponerse la corona antes es no aceptar el reinado de la otra persona. Es una falta de lealtad, es una falta de respeto hacia quien está siendo coronado. Entonces, sí vamos a recibir coronas, no es este el momento, vamos a recibirlas y vamos a usarlas en el milenio cuando Cristo sea coronado. Dice 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pablo continúa y contrasta la pretensión de los corintios con la realidad de ellos como apóstoles. Ustedes se sienten que están reinando, se sienten que están saciados, que son ricos, pero ¿qué pasa con nosotros? Dice el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo dice, en otras palabras, nosotros somos un ejemplo de que hoy Jesucristo no reina en la tierra. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Es decir, ha permitido que seamos exhibidos y expuestos como un espectáculo a los ángeles y a los hombres, pero como un espectáculo de personas sentenciadas a muerte, no de personas reinando, no como primeros, sino como postreros. Esa es la realidad. Lo que ustedes están viviendo es una mentira. Están satisfaciéndose con cosas que no son reales y que no es lo que Dios quiere para nosotros. Los corintios, al hacer a Pablo y a Apolos motivo de sus divisiones, diciendo, algunos yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolos, se identificaban con ellos, participaban de su distinción y también se enorgullecían. Si Pablo es superior a los demás y yo le voy a Pablo, pues yo soy superior también que los demás, ¿sí? Es como cuando las personas le van a un equipo deportivo, ¿no? Se fijan que cuando gana, salen ellos como si ellos fueran los que hubieran ganado. Y los que se batieron el alma allá en el campo fueron los 11 jugadores de su equipo, pero ellos salen satisfechos, ¿no? Como si ellos lo hubieran logrado. Y algunos son les llaman villamelones, ¿no? Que cuando su equipo empieza a perder, empiezan a bucharlo y empiezan a victoriar al otro, ¿verdad? Entonces, es importante que nos demos cuenta que la gloria es para el Señor. Las victorias que se logran son de Él, no son nuestras. Esa distinción que estaban recibiendo en Corinto no reflejaba la realidad. La realidad era la que Pablo estaba experimentando. Y de los versículos 10 al 13, dice una serie de cosas para dejar esto muy en claro. Nosotros
Somos insensatos para el mundo por amor a Cristo. Pero ustedes prudentes. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son honorables y nosotros somos despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ellos estaban muy identificados con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando una persona le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y así vivían ellos. No tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Pedimos por ellos que nos difaman. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esa era la realidad. Así es que cada vez que tú tiendas a enorgullecerte porque alguien te admira, por las cosas que tienes, por las habilidades que posees, acuérdate que mientras tú estás creyéndote triunfador, los verdaderos cristianos fieles administradores son considerados el desecho del mundo. Son considerados locos porque predican lo que para el mundo es locura, que es la palabra de Dios. Finalmente, Pablo termina este capítulo con una amonestación final contra las divisiones. El problema de las divisiones era un fuerte problema, era un problema muy serio. Las divisiones terminan con un grupo, con una organización, con una familia. El Señor Jesucristo dijo, una familia dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿Cuándo dijo eso? Cuando lo acusaban a él de echar fuera a los demonios por el poder del diablo. Dijo, a ver, si yo echo fuera los demonios por el poder del diablo, o sea, Dios le da poder para echar fuera a los demonios, pues entonces Satanás está dividido. Y si está dividido, ¿cómo puede permanecer? Una familia dividida contra sí misma no puede permanecer. Por eso el problema de las divisiones en Corinto era grave. Y dice en el versículo 14, después de que él ha descrito todas las cosas por las cuales ellos pasan y padecen, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Su propósito del anterior no es avergonzar a los corintios. Avergonzarse al ser amonestados sería una reacción normal de quien reconoce la amonestación que está recibiendo. Pero también debe haber una reacción de agradecimiento. Sí, me siento avergonzado porque me están señalando algo que estoy haciendo mal, pero al mismo tiempo me siento agradecido. ¿Por qué? Por el interés de la persona que me amonesta. Porque eso me demuestra que me ama. Porque siempre que amonestamos, corremos el riesgo de que la persona que amonestamos no lo entienda así y entonces se vuelva contra nosotros. Eso pasa muchas veces. Por eso muchas personas nunca enfrentan a otros. Oye, pero si tú estás viendo a esta persona que está haciendo mal, ¿por qué no lo enfrentas? No, hombre, ¿para qué quieres? No, yo no quiero problemas. Sí. Pero entonces si amamos a una persona, venga lo que venga, sean las que sean las consecuencias, vamos a amonestarle. Y Pablo los amonesta a los corintios en esta carta porque los ama. No quiere avergonzarlos, no quiere que se sientan mal, quiere que cambien. Eso sí. Por eso reitera Pablo a los corintios que lo que está diciéndoles lo está haciendo por amor a ellos. ¿Y de dónde viene este amor? Pues de la relación que tiene con ellos, dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo llegó a Corinto, no había iglesia. Pablo predicó el Evangelio y se convirtieron muchos a Cristo y se formó la iglesia. Es a lo que se refiere cuando dice yo les engendré con el Evangelio.
Si tú predicas el evangelio y una persona recibe a Cristo, has engendrado un hijo espiritual. No lo abandones, no lo dejes a que se muera de hambre. Durante la vida espiritual de esa persona, tú lo vas a atender, pero también va a recibir atención de muchos otros creyentes que van a participar en su crecimiento espiritual, a los cuales Pablo se refiere como ayos. Ayo viene de la palabra griega paidagogos, que proviene de la unión de dos palabras griegas, paidos, que es niño, que significa niño, y agogos, que significa el que guía o conduce. Entonces el paidagogos o el ayo es el que guía y conduce al niño. En la antigua Grecia era el esclavo de confianza al que se encargaba llevar a los niños a la escuela y supervisar su comportamiento moral, su comportamiento y su moral. Entonces dice Pablo, yo les engendré con el evangelio, pero en su crecimiento espiritual ustedes van a tener a muchos ayudadores, van a tener a muchos otros que van a cooperar en su crecimiento espiritual, 10,000 ayos, pero padre, solamente uno, nada más van a tener uno. Qué preciosa relación se establece cuando tú le hablas a una persona de Cristo y lo recibe. Se establece una relación de padre e hijo, en donde la unión entre estos dos es el amor. Versículo 17, por esto mismo, porque soy su padre espiritual, he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. O sea, también tiene una relación de padre e hijo con Timoteo, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El testimonio de Pablo es consistente y eso es muy importante. Era el mismo en todas partes. Yo tuve un maestro en la preparatoria que me daba, no me acuerdo si la carrera era ética o lógica, no me acuerdo. Pero este maestro, una vez, yo pertenecía al grupo cristiano donde yo recibí a Cristo, era un grupo de jóvenes. Y alguien que conocía al maestro lo invitó a darnos una plática. Y entonces fue y lo vi, yo dije, mi maestro de ética aquí está en mi grupo cristiano, y dio una plática apegada a las enseñanzas de la palabra de Dios. Me dio mucho gusto. Y entonces cuando ya regresé a la escuela y estuve en su clase otra vez, entonces un día, no recuerdo cuál era el tema, yo entré a compartir el evangelio que se relacionaba con lo que era el tema. Y me paró en seco, dijo, me dijo, esto no es una clase de religión. Y yo me quedé, es que yo lo vi a usted en este grupo, usted compartió esto, sí, pero a donde vas, pues tienes que actuar como, pero esto no es el lugar para actuar así. Entonces él tenía una actuación en el salón de clase y otra diferente en un grupo cristiano. Eso es un testimonio inconsistente, no tiene consistencia. Pablo no era así. Es que Pablo decía, si llego con los judíos, pues actúo como judío. Creo que Pedro fue el que lo hizo en alguna ocasión, ¿no? Él no. Que decía, con los judíos actúo con los judíos, con los gentiles, entonces ahora voy a actuar como gentil. No, su testimonio era consistente. Enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Cuál será mi proceder en Cristo? El mismo, en todas partes. Y mi hijo Timoteo les va a dar testimonio de eso, les va a decir exactamente eso. Pablo envió a Timoteo a Corinto precisamente para que vieran a Timoteo también como el ejemplo de un hijo que actuaba como su padre por imitación. Pablo se refiere a él como un hijo amado, pero sobre todo fiel en el Señor. Pablo era fiel a Cristo y Timoteo, al imitar a Pablo, también era fiel a Cristo. Sí, porque acuérdense que los niños crecen imitando, los varoncitos, imitando a su padre, ¿no? Lo observan cuando se está rasurando y ellos ya quieren rasurarse, ¿verdad? Es un bebito.
Entonces, el comportamiento de un padre en la casa es muy importante. Porque aunque diga las cosas bien en otra parte, sus hijos van a seguir lo que hace, no lo que dice. Y qué terrible es que un día un hijo le dice a un padre, no, es que tú eres diferente afuera de como eres aquí adentro. Debemos ser consistentes. Pablo era consistente. Timoteo, su hijo, lo imitaba. Pablo quería que los corintios lo imitaran. Él mismo se los dice. Y para eso les manda un ejemplo de alguien que es fiel al Señor porque imita a su padre espiritual, que es el apóstol Pablo. Saben que él dice el versículo 18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca fuese a ir a vosotros. O sea, Pablo recalca en estas palabras el problema del orgullo que causaba las divisiones. Aquellos a quienes se había hecho caer en orgullo, al ponerlos por encima de otros, era muy probable que estuvieran diciendo, Pablo tiene miedo de venir, Pablo tiene miedo de enfrentarnos, él no va a venir, por eso envió a Timoteo, ¿sí? Pero dice, no, dice el versículo 19, iré a vosotros, si el Señor quiere, porque Él siempre sus planes los pone bajo el escrutinio del Señor y de su voluntad. Acuérdense que en ocasiones quiso ir a un lugar y Él dice, pero el Espíritu me lo impidió. Y también a los romanos les dice, varias veces he querido visitarlos, pero ha habido obstáculos. Entonces, Pablo dice que va a ir si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo les promete una visita con el propósito de constatar la falta de poder de quienes están envanecidos, es decir, aquellos en quienes otros infundieron soberbia al admirarlos, el orgullo que ahora padecen y demandar de ellos una demostración de poder, del poder de uno que habla influenciado no por las alabanzas, sino influenciado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo habían surgido los corintios? Se les dijo, su fe está basada no en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, si ellos son personas muy distinguidas, pues yo voy a ir y quiero oír y quiero ver. No nada más oír sus palabras, sino ver el poder del Espíritu Santo en ellos. Porque si no, todos son palabras. Pero, dice el versículo 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Los corintios habían entrado a formar parte del reino de Dios convencidos por la sabiduría de Dios en su palabra y por la demostración del poder del Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios consiste en eso precisamente que lo origina. Versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Finalmente, Pablo concluye que la manera en la que él va a actuar en Corinto cuando los visite dependerá de la manera que ellos respondan a la amonestación. Si es con rebeldía, si responden con rebeldía, él va a actuar con la dureza de la disciplina. Si ellos reconocen y recapacitan, su actitud será como él mismo lo enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ese es el propósito de Pablo con los corintios, restauradlos. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo iré a vosotros? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Él quiere ir con amor y espíritu de mansedumbre porque es lo que él enseña en Gálatas 6:1. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento, si hay rebeldía, entonces tiene que haber disciplina. Que Dios les bendiga. Terminamos el capítulo 4.